Les saludo, hermanos. Espero se encuentren bien. Eh, en esta enseñanza, bien, voy a estar hablando de Apocalipsis 2:2. En específico, bien, vamos a hablar del primer amor, de Apocalipsis 2:2. Y bien, vamos de lleno al tema. Dice Apocalipsis 2:2 al 5. Yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado, cómo no puedes soportar a la gente perversa y has provocado, y has probado a los que se llaman apóstoles pero no lo son, y lo has hallado mentirosos. Tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré el candelero de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Bien, mira, vemos en este pasaje cómo el Eterno le habla a la iglesia de Éfeso, declarándole que Él está al tanto de sus buenas obras, de su perseverancia, etcétera. Pero en el mismo texto le dice que tiene algo contra ella, que había dejado su primer amor. La palabra primer, bien, es filotropeus y habla de primer lugar, de amarlo primero. También es la palabra protos, que habla de tiempo, lugar, orden o importancia. Bien, repito, tiempo, lugar, orden o importancia. Esta palabra también habla de influencia o de lo más influyente. Bien. Y aquí hay algo muy interesante. Si tú lees el versículo 5 de Apocalipsis 2, hay unas palabras que me hacen mucho eco o tienen mucha similitud con otras palabras, ¿bien? Que están declaradas al principio, en Bereshit, en Génesis, ¿bien? Y son las siguientes. Póngame atención. Y dice, recuerda dónde estabas antes de caer. La segunda, haz lo que hacías antes. Y la tercera, removeré el candelero de su lugar. Esta palabra automáticamente nos trasladan al Edén, como les dije anteriormente, al Génesis, a Génesis 2. Recordemos lo que pasó con Adán. Recuerden que el Eterno le dio una instrucción específica de no comer del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. La consecuencia era de que si lo hacía, moriría. Bien. Y aquí son las similitudes que hay respecto a lo que le estaba hablando. Bien. Y te hago una pregunta, o sea, y dice, ¿dónde estaba Adán antes de caer? Estaba en el Edén. Por eso el Eterno le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Le está hablando de un lugar, le está hablando de una posición. No es que él no supiera dónde no estaba. El omnipresente, omnisciente, lo sabe todo. Bien. Entonces le estaba hablando del lugar, de qué posición se encontraba en ese entonces cuando él cayó. La segunda similitud. ¿Qué era lo que hacía Adán antes de caer? Obedecer la instrucción del Eterno. Bien. La tercera. ¿Qué había en el Edén? La presencia del Eterno. Bien. Entonces, mire qué interesante. Es decir, cuando el Eterno le dice a la congregación de Éfeso que ha dejado su primer amor, le está diciendo que habían abandonado el lugar de obediencia. Repito, cuando el Eterno le dice a la congregación de Éfeso que han dejado su primer amor, le está diciendo que están abandonando el lugar de obediencia, que habían dejado el lugar de orden, de importancia, el lugar donde estaba la presencia del Eterno. Recordemos que el candelero, cuando habla de candelero, ya está hablando de presencia, ya, o la menorá, habla de la presencia, habla de Yeshua también, ya, la menorá, o el candelero. Recordemos que la palabra primer tiene que ver con orden, lugar, influencia. La palabra muerte
es separación. Y efectivamente, cuando Adán desobedeció, se separó de la presencia del Eterno, dejó su lugar primero, dejó de recibir la influencia de su padre, perdió la conexión de la fuente. Le fue quitada la menorá, el candelero que es la figura de la presencia de Yahweh, como le había mencionado anteriormente. Por eso el Eterno le pregunta a Adán, después que había pecado, Adán, ¿dónde estás? Es decir, Adán salió de su posición, de su lugar de gobierno en el que él se encontraba. Y la congregación de Éfeso le pasó algo similar. Olvidó un principio básico, ¿bien? Que citó Yeshua en Marcos 12:29 al 30. Y es el siguiente. Y Yeshua le respondió, el principal mandamiento, filotropeu, protos, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí dice, ponga atención en esto, amarás pues al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu pensamiento y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Protos. Dejó el primer mandamiento. Y aquí está hablando, Yeshua está citando Deuteronomio 6, el Shema Israel, Adonai Elohai, Adonai Echad. ¿Bien? Y amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con todo tu ser y con todos tus recursos. Se entiende que cuando dejamos algo, ¿bien? Se entiende que cuando dejamos algo es porque en algún momento lo tuvimos en nuestra propiedad o estuvimos en esa posición o lugar. Cuando has dejado tu prioridad, no estás tomando en cuenta el Shema, el Oye Israel. Estás dejando la Torá del Eterno, estás dejando la instrucción del Mesías que dijo, el principal mandamiento es Shema. Y amarás al Señor tu Elohim con todo. Principal mandamiento, Shema, obediencia. ¿Bien? Entonces, voy a desglosar, ¿ya? O voy a ir a la etimología de la palabra amor. Y la palabra amor, ¿bien? Tiene que ver con esencia, ser, generación y también habla de aguas. ¿Bien? Repito, la palabra amor tiene que ver con esencia, ser, generación y aguas. La palabra amor tiene, es importante esto, y poniendo el texto en el contexto, ¿ya? Cuando has dejado tu primer amor, estás dejando tu esencia. Estás dejando de ser quien el Padre dijo que eras en tu origen. Y más importante aún, estás abandonando a tus generaciones. Y te preguntas, ¿qué tienen que ver qué tienen que ver mis generaciones con esto? Lo primero, ¿ya? Con el primer amor. ¿Bien? Mira lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué terrible, hermano. Y mira, esta otra versión dice, Oseas 4:6, lo mismo. Mi pueblo destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen o como sacerdote para mí, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus generaciones. ¿Qué dejó Adán? Te pregunto. ¿Qué dejó Adán? Adán dejó de recibir la influencia del Eterno. Ya no escuchaba el Shema. Dejó la instrucción del Eterno. Adán dejó la Torá. Adán empezó a recibir instrucción desde otra fuente.
que no era la fuente original, la fuente de su Padre. ¿Y en qué me fundamento para decir esto? Mire lo que dice la Escritura, ¿ya? Hablando del primer amor. Mire lo que dice la Escritura en Juan 14:15. Dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Guardarán mis mandamientos, perdón. Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:21, mire lo que dice. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Mire lo que dice Juan 14:23. Y Yahshua le respondió, si alguno me ama, él guardará mi palabra, mi Torá, mi instrucción. Y mi Padre le amará. E iremos a él y haremos nuestro hogar con él, o nuestra azúcar, o nuestra habitación con él, o nuestra morada con él. Y mire lo que dice 1 Corintios 16:22. Si alguno no ama al Señor, este sea anatema. En otras palabras, el que no ama al Señor, que sea maldito. Y si usted se dio cuenta que los mandamientos están ligados con el amor. Nosotros amamos al Eterno, amamos a Yeshua, ¿ya? Por lo tanto, cuando amamos a Yeshua, nosotros escuchamos el Shema. Y por eso obedecemos el mandamiento. ¿Bien? Por eso, y todos los textos que le mencioné, si usted los lee detenidamente, todo está hablando de obediencia, de Shema. Shema Israel, Adonai Elohai, Adonai Echad. Bien. Qué terrible, hermano, dejar el primer amor. Y miren, la palabra amor en hebreo nos da otra luz. Bien, nos da otra luz respecto a este tema que estamos hablando, hermano. ¿Ya? Y la palabra amor en hebreo es Havá. Havá. A-H-A-V-A. Y se componen por las letras Aleph, Bet y la letra, se compone con la letra Aleph, Hei y Bet. La letra Aleph habla de lo principal. La letra G habla de eternidad y la letra Bet habla de casa, de familia. ¿Bien? Es decir, que cuando se habla de amor, Havá, se está hablando de las prioridades eternas. Y tenemos que tener en claro que cuando hablamos de lo eterno, no estamos hablando de cosas materiales. No se sujetan, no van en esa categoría. Cuando hablamos de cosas eternas, estamos hablando de cosas espirituales. ¿Bien? Entonces, cuando se habla de amor, Havá, se está hablando de las prioridades eternas, espirituales de una familia. Y por eso digo esto. En Mateo 6:21 dice, pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tiempo, tu prioridad, ahí está tu ser. Ahí está tu tesoro. Ahí está tu tesoro. El primer amor está hablando de familia. El amor habla de familia. Bien. En su pictografía lo podemos ver. Y mire qué interesante. La palabra en hebreo, como les dije, ya es Havá. Y la transliteración es, ustedes lo saben, Hava, que significa padre. Entonces, el amor está ligado con la palabra Padre y se confirma con la palabra que dice que Él es amor, que el Eterno es amor. Entonces, es decir, que dejar el primer amor es dejar las prioridades del Padre, es salirse del azúcar, es salirse de la cobertura.
Eso es dejar el primer amor. Dejar sus mandamientos, dejar su instrucción, dejar su Torá, no obedecer, no atender al Shemá. Debemos volver al primer amor, que el Padre sea la prioridad, que el Padre sea el Aleph, el líder que gobierna tu bet, tu casa, tu vida. Podemos esforzarnos por hacer las obras que el Señor nos demanda, así como la congregación de Éfeso. Pero habían dejado el Edén, habían dejado la Torá, la instrucción del Eterno, habían dejado el Shemá, amaron las obras, pero dejaron de amarlo a Él. Amaron el protocolo levítico, amaron sus tradiciones, amaron la letra, pero no amaron la vida, no amaron a su ungido. Es tiempo, hermano, de volver al origen, de volver a la esencia, volver a las aguas, volver al azúcar del Padre, como lo hizo el pródigo. Ese es el primer amor, Shemá. Y hermano, ¿cuántos ministros están desconectados de la fuente, de la influencia del Padre, hermano? ¿Cuánta gente ha dejado su primer amor? Con esta palabra te digo, vuelve al lugar de influencia, Teshuvá, que es lo que hablaba la palabra. Algo sencillo. Por lo tanto, y yo te digo con esto, y recíbelo de parte de Dios para tu vida, hermano. Apocalipsis 2:5. Por tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras. Recuerda dónde estabas. Lo mismo que Adán en el Edén. Vuelve al Edén. Vuelve a la prioridad del Padre. Vuelve a que el Padre sea tu influencia. Que no sea que tu influencia no sea un hombre, que tu influencia sea siempre el Señor. Por tanto, recuerda donde estabas antes de que cayeras y vuélvete de tu pecado. Metanoia, arrepentimiento, techubá, y haz lo que hacías antes. Haz lo que hacías antes. Shemá, oír la instrucción de tu Padre, las prioridades de Él. De lo contrario, vendré a ti y removeré el candelero, removeré la menorá de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Esta es una advertencia, o sea, no está dando por cerrado, no le está diciendo tengo algo contra ti y viene el juicio. No, le está advirtiendo, vuélvete, vuelve a las primeras obras, vuelve al Edén, Shemá, Adonai Elohei, Adonai Echad, Shemá ministros, Shemá hermanos, atiende el llamado, sométete bajo el yugo, bajo la enseñanza de Yeshua, bajo la instrucción de la Torá. Su palabra es clara cuando dice, el que me ama, guarda mi Torá, guarda mis mandamientos, no los mandamientos de los hombres, mis mandamientos. Vuelve al primer amor, vuelve a la casa de Abba. Te bendigo, hermano, y espero esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Y nos estaríamos viendo para esta otra enseñanza. Shalom.